A título de este video, una vez salvo, siempre salvo. Hay varios versículos en la Biblia que enseña esta doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Pero por supuesto hay mucha gente que no cree en esa doctrina. Ah, lo llaman una doctrina de demonios. Y creo que dicen eso porque creen que esa doctrina, si lo crees en él, vas a pecar más, vas a vivir más en pecado. Es chistoso porque si eso es verdad, ¿por qué hago estos videos? Yo me acuerdo cuando no creí en esa doctrina, yo no estuve predicando y haciendo videos en YouTube. Nada más cuando ya creí en esa doctrina era cuando me puse a estudiar la Biblia y hacer estos videos en YouTube, estas predicaciones. Entonces no creo que esa doctrina te enseña que pecas más. No sé cómo decirlo en español, pero en inglés se dice gratitude towards God. Pero realmente eso es lo que esa doctrina produce. Pero otra vez, la gente habla mal de esa doctrina. La mayoría de gente no cree en él, que es una doctrina de demonios. Pero en segundo Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus caminos perniciosos, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Entonces este versículo dice que la gente blasfema el camino de la verdad. En inglés dice, of whom the way of truth shall be evil spoken of. Entonces hablan mal de la verdad. Dicen que es una doctrina de demonios, como para ejemplo. Y cuando la gente dice que una vez salvo, siempre salvo, es una doctrina de demonios, este versículo nos enseña que es verdad. La gente habla mal de la verdad. Llamaron a Jesús él mismo, dijeron que tenía un demonio. Eso fue como hizo todos los milagros por demonios. Entonces, si a Jesús él mismo llamaron mal de él, obviamente no nos van a querer tampoco. Pero la gente que cree que puede perder la salvación porque pecan por el pecado, ese es el propósito en por qué Jesús murió. Él pagó el pecado cuando murió en la cruz. En Juan 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ese es todo el propósito en por qué Jesús vino, para quitar el pecado. Entonces no puedo perder la salvación por el pecado. Ya pagó Jesús para mis pecados. Entonces, primer versículo que enseña una vez salvo, siempre salvo. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando crees en Jesús, tienes vida eterna, has pasado de muerte a vida y no serás condenado. En otras palabras, eres salvo
y nunca serás condenado. Eso es una vez salvo, siempre salvo. Y voy a dar 10 versículos que enseña esta doctrina. Si puedes leer 10 versículos que enseña esta doctrina y todavía no crees en él, y no puedo hacer nada para ti porque no quieres creer esta doctrina. Y sí hay más de 10 versículos que enseña esta doctrina. Pero mi punto es que no necesitas 100 versículos para creer esta doctrina. Nada más necesitas unos cuantos para creer. Y sé que hay unos versículos que no son muy claros que la gente usa, que se mira como que puedes perder la salvación, pero estos versículos que voy a dar son claras. Necesitas tomar los versículos claras para entender los versículos que no son tan claras, los que aparentemente enseñan que puedes perder la salvación, que la gente usa incorrecta. El segundo versículo, Juan 6, 35 a 36. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces básicamente Jesús es el pan de vida y nunca tendrás hambre cuando crees en él, y nunca tendrás sed. En el infierno la gente tendrá hambre y tendrá sed por toda eternidad. Como cuando ese cuento en la Biblia, el hombre rico y el hombre pobre. El hombre rico fue al infierno y el hombre pobre fue al cielo. El hombre rico dijo que tenía sed en el infierno. Entonces cuando creemos en Jesús, cuando confiamos en Él como Salvador, nunca tendremos sed. Eso es una vez salvo, siempre salvo. Y otra vez Jesús dijo que todos los que creen en Él, dijo, no los echo afuera. En inglés dice, I will in no wise cast out. Entonces no te echa afuera Jesús. Que es el segundo versículo. El tercero versículo, Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es chistoso porque la gente usa este versículo para enseñar que puedes perder la salvación, pero este versículo enseña que no puedes perder la salvación, chistosamente. Entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ok, entonces ¿quién es el que vencie? 1 Juan capítulo 5, 4-5 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, ¿quién es el que vence? El que Jesús dijo que no borrará sus nombres del libro de la vida. Los que creen en Él, esos son los vencedores. Los vencedores no son ellos los que han arrepentido de sus pecados. No, son los que creen en Jesús. Si crees en Jesús, eres un vencedor. Y Jesús él mismo dijo que no borrará tu nombre del libro de la vida. Eso es una vez salvo, siempre salvo. Y otra vez en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído,
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Entonces básicamente los vencedores, los que creen en Jesús, no serán dañados de la muerte segunda o el infierno, el lago de fuego. Entonces esos son los vencedores, versículos, que esos tres. Versículo 4, para una vez salvo, siempre salvo. Romanos 4, 7 a 8, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Entonces básicamente este versículo está diciendo que tus pasados pecados, tus presentes pecados y tus futuros pecados ya son perdonados. Porque mira, en versículo 7 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Entonces, iniquidades son perdonadas, eso es pasado, y suyos pecados son cubiertos. Todos tus pecados están cubiertos por la sangre de Jesús. Eso es presente. Y luego, bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. Entonces, esos futuros pecados. No imputará tu pecado. Ya no está contando tus pecados. Entonces eso es una vez salvo, siempre salvo. Porque si Dios ya no está imputando tus pecados, entonces ¿cómo puedes ir al infierno por tus pecados? No puedes. Que ese es el versículo 4, de una vez salvo, siempre salvo. Versículo 5, Juan 11, 25 a 27. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Entonces Jesús dijo: el que cree en Él, el que confía en Él, nunca moriría. Y obviamente la muerte segunda, nunca iremos a la muerte segunda, a la segunda muerte, al lago de fuego. Que es versículo 5, versículo 6, Romanos 8, 35 a 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pues básicamente, cuando estás en la familia, cuando estás en el amor de Dios, cuando crees en Él como Salvador, nunca te separarás de Él, de su amor. Eso es: una vez salvo, siempre salvo. Okay, ese es versículo 6, ahora versículo 7. Hebreos 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. En inglés es I will never leave thee nor forsake thee. Entonces nunca te va a dejar a Jesús. Es una vez salvo, siempre salvo.
Versículo 8, 1 Corintios 15, 21 a 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, como toda la humanidad está en Adán, todos mueren, pero todos los que están en Cristo, todos los que creen en Él, todos vivirán. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. Versículo 9, que enseña una vez salvo, siempre salvo. 1 Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces Dios nos prometió la vida eterna. ¿Qué es una promesa? Que alguien te promete algo que va a suceder en el futuro. Bueno, ya ahorita tenemos vida eterna, pero no podemos verla. Pero sí, Dios nos prometió la vida eterna. Eso es una vez salvo, siempre salvo. Versículo 10, Colosenses 2, 13 a 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Entonces, ¿cuántos pecados? Todos los pecados perdonados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Entonces, básicamente, todos tus pecados ya son perdonados por la cruz. Entonces, una vez salvo, siempre salvo. Esto es lo que tengo. El propósito de este video era por darle confianza más a la gente, a los cristianos. Porque hay muchos lobos, muchos idiotas, pastores que no enseñan una vez salvo, siempre salvo. Y les da ansiedad a la gente. Y así no es. Tienes que confiar y creer en Jesús, que nunca te mandará al infierno. Es todo. Nos vemos.